Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo donde te voy a enseñar una de las herramientas más interesantes y gratuitas para poder controlar las acciones que tienes en cartera o realizar una lista de seguimientos y recibir todas las noticias interesantes sobre las compañías. La herramienta, ya te digo, es gratuita y muy interesante, es muy sencilla de utilizar, muy intuitiva y nada, te la voy a enseñar ahora. Así que nada, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar la herramienta, que es Google Finance. Entonces vamos a escribir aquí en el buscador Google Finance, que ya lo tengo aquí, y dentro del buscador la primera opción que nos sale aquí, google.com Finance, ¿vale? Vamos a entrar y desde cero voy a intentar enseñarte cómo es la herramienta. Ya te digo, es una cosa o una herramienta simple para aquellas personas que se estén iniciando, pero luego tiene algunas pequeñas cosas avanzadas que nos permiten realizar seguimiento de aquellas compañías que son, digamos, más difíciles de seguir, porque o no te dan opciones de alertas o tienes que suscribirte a otras webs más caras que te den las alertas o avisos. Entonces digamos que esto es una herramienta muy sencilla para realizar todo ese seguimiento y te va a facilitar bastante, digamos que el análisis de una compañía y el seguimiento de la misma. Entonces nada, como te digo, estamos ya en Google Finance, simplemente tienes que tener una cuenta de Google, ¿vale? Como ves aquí, y entrando en Google Finance, esto es lo que vemos desde el inicio. Como puedes ver, aquí, bueno, sale unas compañías o unos activos que puede que nos interesen. De momento, ya te digo, no tengo nada creado, lo voy a crear de cero para que veas cómo se utiliza. Aquí tenemos noticias destacadas del mercado local o del mercado internacional. Aquí, por supuesto, tenemos o nos dan un calendario de los próximos resultados de compañías que van a presentar. Entonces ya nos está informando de una forma sencilla, ¿vale? Al mismo tiempo también, si queremos ordenar la búsqueda de lo que estamos, ya sea de las acciones o del activo que sea que estemos buscando, por los diferentes mercados, por si son acciones que tienen mayor o menor volumen, por mayores subidas, mayores bajadas, bueno, un largo etcétera, ¿vale? Nada, entonces vamos a ir primero a la parte interesante. Lo primero y una de las cosas más importantes es crearte una lista de seguimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, una lista de seguimiento son aquellas acciones que tienes en el radar. No quiere decir que las vayas a comprar o que las vayas a vender o que vayas a hacer nada con ellas. Simplemente son un grupo de acciones que a lo mejor quieres analizar o quieres seguir, quieres estudiar, y es bueno que tengas la lista para que luego, digamos, que Google nos devuelva las noticias referentes a esas acciones, por decirlo así. Entonces nada, lo primero, vamos aquí a crearnos una nueva lista, ¿vale? La vamos a llamar, por ejemplo, lista 1, ¿vale? Y una vez ya iniciamos la nueva lista, pues como ves aquí nos sale añadir inversiones. Nada, entonces yo ahora mismo voy a añadir un par de acciones aleatorias para que veas directamente cómo se vería todo, digamos que todo de una forma sencilla. Bueno, entonces ya tengo la lista creada con más o menos unos 14 activos o acciones interesantes como AirCap, Alphabet, Diane Durham, GoEasy, es decir, bueno, una serie de compañías que no tienen, o sea, son interesantes. Si quieres puedes analizarlas. Recuerda que no es ninguna recomendación ni compra ni de venta, simplemente es un ejemplo, ¿vale? Y tenemos aquí una lista que es la que nosotros hemos decidido, en este caso, bueno, yo he decidido hacer esta. Que sepas que si quieres añadir nuevas acciones en seguimiento a la lista es simplemente ir aquí al botón de más inversiones, y aquí pues por ejemplo podemos poner, no sé, Amazon por ejemplo, ¿vale? Y la añadimos directamente y se añade como es, ¿vale? Luego, para ir enseñándote cada apartado dentro de la lista, aquí por ejemplo en el apartado de ver como cartera, como todavía no tenemos la cartera, no sale la información, luego te la mostraré y luego te explicaré cómo crearte tu cartera, que es muy interesante ya que puedes poner el precio de compra, la fecha, si vas a añadir acciones, si no, y bueno, te pone los porcentajes de cada acción que tienes en cartera y es muy interesante. Luego aquí también, evidentemente en destacado, bueno, te da aquí como una especie de resumen de lo que tienes en la lista, es decir, el 47% de las empresas pues son grandes, inversiones en dividendos medios son del 13% y bueno, una serie de datos que te pueden interesar. Luego aquí, como evidentemente tú tienes algunas compañías de distintos sectores, también
te hace o te presenta compañías relacionadas con las que tienes en la lista, que puede que de aquí encuentres algún competidor directo o alguna compañía que te pueda interesar también para analizar o añadir a tu lista. Y luego aquí por último te salen las noticias de la lista de seguimiento, es decir, esto es una cosa interesante porque todas las compañías que evidentemente tengas en la lista de seguimiento, pues aquí te van a salir las noticias. Pues como ves, por ejemplo, como teníamos Meta, pues ayer pusieron o publicaron una noticia en Business Insiders, ¿vale? De los Reels de Instagram, ¿vale? Pues puede ser una cosa interesante y por eso, o según te pone aquí, Meta ha caído un 1,24%, ¿vale? Desde ayer, en el momento en el que publicaron esta noticia. Entonces puede ser muy interesante. Aquí tenemos otra de Bloomberg, otra de Investing. Piensa que la herramienta de Google Finance, como es Google, y realmente Google es, digamos que el buscador más grande que existe o el más usado, ¿vale? Toda la información o noticias que se publican en Google prácticamente va a salir aquí. Entonces, podemos acceder, como te he comentado antes, incluso a compañías que sea difícil acceder a esa información porque lo publiquen en otros medios o lo publiquen de manera oculta. Si el buscador de Google, mejor dicho, si se ha publicado en Google, pues esa información la puedes encontrar. Entonces es una cosa interesante, ya que podemos acceder a esa información que es difícil y, como te digo, de una forma gratuita. Y bueno, pues como te digo, que aquí ves un montón de noticias, ¿vale? De todo lo que todo lo que tenemos en la lista de seguimiento como ejemplo, ¿vale? Y esto en principio sería la parte genérica. Luego, por ejemplo, si entramos dentro de una compañía en concreto, por ejemplo, vamos a suponer que entramos en Diane Durham, ¿vale? Pues Diane Durham, ya al entrar vemos evidentemente el gráfico donde podemos ver la evolución de la compañía. Evidentemente nos sale como que estamos siguiendo la compañía porque evidentemente está en nuestra lista, ¿vale? Si la tuviéramos en cartera, que ahora te voy a poner un ejemplo de cómo sería tenerla en cartera, para que veas lo que saldría, que nos saldría el porcentaje de peso que tenemos en cartera y todo esto, ¿vale? Pero luego te pone aquí datos que son interesantes, como el precio, los intervalos diarios o los intervalos anuales, ¿vale? La capitalización bursátil. Luego también aquí más abajo, pues evidentemente quién es el director ejecutivo o la compañía. Es decir, si nosotros por ejemplo pinchamos aquí, directamente nos manda a la propia web de la compañía, donde por supuesto podremos buscar información de la propia compañía, si ha sacado noticias o si ha sacado alguna cosa relevante o no, ¿vale? Y esto pues también nos facilita mucho el trabajo, sobre todo para aquellos inversores que están empezando o se están iniciando. Luego evidentemente aquí abajo también nos da una serie, digamos que de comparaciones, ¿vale? Que bueno, no es que le tengas que hacer mucho caso, pero ahí tienes la opción. Y luego aquí en la sección de noticias, como ves, pues te salen las noticias específicas de la compañía, como por ejemplo la adquisición que quería hacer Diane Durham sobre Link, ¿vale? Y bueno, aquí tienes una noticia que evidentemente podemos ir a la publicación y aquí pues por supuesto, si en el caso de que no sepas inglés, pues tan sencillo como traducir a español con el traductor de Google, ¿vale? Y como ves aquí, Diane Durham dice que la Junta de Revisión de Inversión Extranjera de Australia no se opone a la adquisición, ¿vale? Es decir que digamos que la Junta australiana en este caso no se ha puesto, que esta noticia también es verdad que salió hace un par de días atrás, no se opone a la adquisición de Link en este caso. Entonces, bueno, digamos que tenemos la información y podemos saber si evidentemente la compañía sube o baja en función de qué. Por ejemplo, este tipo de noticias, como ves, de MarketWatch, que es en este caso la fuente de donde saca Google la información, esto no lo está publicando la compañía. Entonces, piensa que hay muchas publicaciones de compañías, sobre todo medianas y pequeñas, ¿vale? Es decir, small y mid caps, ¿vale? Que evidentemente no van a publicar porque no están obligados, no van a publicar en su web oficial. Entonces, digamos que para acceder a todo ese tipo de información o de noticias extras o cosas que pasan o que no pasan con ciertas compañías, Google, digamos que la herramienta, o sea, Google Finance, por medio de Google, del buscador de Google, es digamos que la herramienta perfecta para localizar toda esa información.
Y sobre todo, para tener una lista de seguimiento de empresas, ya digo, pequeñas o medianas, pues nos ayuda mucho. Y luego, para seguir completando la información, pues aquí abajo tienes un resumen de los datos financieros, en este caso, por ejemplo, de Diane Durham, los últimos resultados trimestrales, que los compara con, evidentemente, los anteriores, ¿vale? Y como ves, pues ha tenido un buen crecimiento. Esto es a modo de resumen. Luego aquí están los principales, tanto los 3 estados contables, por decirlo así, ¿vale? Aquí tenemos la P&L, aquí tenemos el balance, por supuesto, y luego aquí por último tenemos los flujos de caja también. Ya digo, es un resumen. Evidentemente todo esto sería mucho mejor entrar en la compañía y ver o descargarte tanto los informes trimestrales como los anuales, pero es lo que te digo, que esta herramienta sirve, ya que es gratuita. Puede servir tanto para inversores principiantes o también para inversores avanzados que quieran, evidentemente, ese acceso a la información en compañías que sean, pues como Diane Durham, que no facilite tanto la información, ¿vale? Y luego aquí por último, en la parte baja, pues te dice, descubre más como otras opciones que tienes para invertir. Entonces, una vez te he enseñado más o menos cómo hacerte la lista de seguimiento, que ya te digo, es interesante tener una lista de seguimiento de empresas que tienes pensado estudiar o analizar o valorar. Si no lo estás haciendo en el presente, bueno, pues en el futuro, pero que más o menos sepas que quieres saber la información. Puede ser una cosa interesante, por ejemplo, ponerte en una lista de seguimiento la empresa que tienes en cartera y sus competidores para tener la información de primera mano de lo que hacen los competidores frente a tu empresa, ¿vale? U otras opciones que ya iré comentando en otros vídeos. Pero bueno, como digo, ya que te he explicado la de la lista, ahora vamos con lo de la parte de la cartera. Entonces, para crearte una cartera, pues simplemente vamos al inicio otra vez, donde ahora que tenemos una lista, aquí nos salen las mayores variaciones de nuestra lista. En vez de decirnos publicaciones aleatorias, ahora ya nos sale nuestra lista. Luego aquí abajo, como ves, tenemos nuestra lista con los 15 activos que hemos añadido, y aquí en esta parte tenemos lo de crear una cartera. Entonces ahora te voy a enseñar cómo mostrar una cartera. Me voy a inventar los datos, pero más o menos para que entiendas cómo poner los datos de cada acción, lo que vas comprando, lo que vas vendiendo y todo esto, ¿vale? Para que luego evidentemente veas todos los datos gratuitos que te da Google Finance y toda la información interesante que podemos extraer. Entonces nada, iríamos aquí a la parte de crear cartera, una nueva cartera, y por ejemplo la vamos a llamar cartera 1 para este ejemplo, ¿vale? Una vez estamos dentro de cartera 1, pues como antes, añadimos inversiones y por ejemplo, pues te voy a añadir ahora una serie de compañías para que lo veas a modo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar Diane Durham para empezar. Por ejemplo, si pongo aquí el ticker, me sale Diane Durham y evidentemente aquí me sale la cantidad de acciones que he comprado, la fecha a la que lo he comprado y el precio de compra, ¿vale? Yo, como digo, me lo voy a inventar. Por ejemplo, yo aquí voy a poner unas 10 acciones, por ejemplo. Voy a poner que la fecha la compré el 10 de agosto y me sale automáticamente el precio medio que había en ese día, ¿vale? Porque recuerda que con la información de Google, pues evidentemente, supuestamente según esto, la compré a 19,25. Si realmente la compré a otro precio, pues no pasa nada. Si en vez de 19,25 fue 19, por ejemplo, pues se pone 19 y ya está. Y simplemente pondríamos aquí guardar o guardar y añadir más. Como ves, aquí también tiene lo de comprar más de Diane Durham. Esto quiere decir que si luego hemos hecho varias compras, es decir, que si hemos hecho o abierto una posición, digamos que poco a poco, primero hemos hecho una compra, luego si ha vuelto a bajar hemos comprado o hemos añadido más o lo que sea, pues entonces lo vamos poniendo. A modo de ejemplo, yo voy a utilizar esto como he comprado 10 acciones, luego comprar más y digo, oye, pues vale, pues compré otras 10, por ejemplo, a lo mejor el 1, y aquí me sale pues más barato, evidentemente a 13,45. Vamos a suponer, me lo invento, que fueron a 13 también. Entonces yo he comprado a 13, bueno, o a 13 o a 15, ¿sabes? Vamos, lo que sea. Evidentemente, la fecha puede ser o no relevante. En este caso, lo interesante sería que si lo pusieras, porque ahora verás un gráfico donde te empezará a afectar el movimiento de cartera en función de cómo has añadido posiciones o has quitado peso de posiciones, pero bueno, digamos que esto a modo de ejemplo para que lo entiendas. Y bueno, una vez terminas de poner todas las posiciones registradas, o en caso de que te estés iniciando, pues que abras tu primera posición, ¿vale? Pues le daríamos a guardar o añadir más. En este caso le voy a dar a guardar.
Entonces, como ves, ahora en cartera solo tenemos una acción, que en este caso es Diane Durham, como podemos ver aquí, que nos pone aquí una inversión, ¿vale? Entonces, como una inversión, aquí nos pone efectivamente que como tenemos un precio, ¿vale? El precio medio de lo que hemos comprado, las 20 acciones que hemos añadido, evidentemente la ganancia de hoy, lo relevante, y luego pues el valor en dinero, es decir, cuánto de nuestra inversión digamos que está en cantidad monetaria, en este caso pues en euros, ¿vale? Si abrimos aquí, en el caso de que quisiéramos ampliar la posición, pues nos salen varias opciones. Evidentemente aquí tenemos la lista de las compras que hemos hecho. Si evidentemente queremos editar o borrar alguna porque nos hemos equivocado, no pasa nada, lo hacemos aquí, ¿vale? Como puedes ver. Y luego también si seguimos comprando más adelante, pues seguiríamos viniendo aquí y añadiendo posición, ¿vale? Entonces, esto es muy simple. Como ves, evidentemente, esto es una única posición. Que bueno, aquí entro dentro de Diane Durham, que nos manda lo de antes, pero quiero que veas que ahora que tenemos una cartera, nos aparece aquí en este lado la parte de la cartera. Es decir, al mismo tiempo que antes entramos en la lista de seguimiento y puse el ejemplo de Diane Durham, nos sale lo mismo, pero ahora nos sale este apartado de cartera. Y evidentemente, como solo tenemos una acción, pues quiere decir que tenemos el peso del 100% en Diane Durham, que son $263 en este ejemplo, ¿vale? Pero ahora te voy a completar la cartera para que veas varios valores y toda la información que puedes tener. Entonces, antes de ponerte otros valores, como puedes ver también aquí en cartera 1, evidentemente nos sale la información de nuestra cartera, que como solo tenemos un activo, nos dice por las fechas que hemos puesto, evidentemente el dinero que tenemos y lo que supuestamente hemos ganado o hemos perdido. Ya te digo, como supuestamente me lo he inventado, ¿vale? Pues en teoría ahora en todo este proceso estamos ganando un 36%. Como evidentemente aquí podemos ver a un día, a 5 días, a un mes, ¿vale? Y toda esta información. Evidentemente en el máximo pues lo que nos sale aquí es desde la fecha que hemos puesto las acciones. Si hubiéramos puesto acciones que hemos comprado hace 2 años, 3 años, 5 años, pues nos sale toda la información y la variación de cartera. Entonces ahora voy a añadir más acciones para que veas cómo sería la variación y lo importante que es poner bien los datos para que veamos el gráfico, veamos todas las acciones que tenemos en cartera y todo lo que podemos extraer. Vale, entonces una vez ya he añadido varias acciones que como puedes ver, bueno, te digo, son interesantes pero son aleatorias, ¿vale? Tanto los números como el número de acciones, las fechas, precio de compra y todo esto, pero digamos que es a modo de ejemplo, ¿vale? Una vez he puesto aquí varias acciones, evidentemente el gráfico nos sale pues una rentabilidad de lo que supuestamente hemos obtenido según las fechas aleatorias de lo que ha pasado. Ya te digo, como esto es una cosa inventada, pues evidentemente nos sale que hemos tenido un retorno del 300% en 6 meses, ¿vale? Te digo, esto es inventado, pero lo interesante es que cuando vamos metiendo datos de distintas compañías, pues realmente vamos viendo la evolución de cómo ha ido nuestra cartera. Entonces, aquí en este apartado, tanto en el gráfico podemos ver pues lo que ha hecho de las acciones que tenemos a un día, a 5 días, es decir, cómo se mueve nuestra cartera con la media de todas las acciones, a un mes, a 6 meses, a un año, ¿sabes? El último año. Luego aquí tenemos la parte o una parte del resumen que es la parte destacada, que por ejemplo hoy, según nos pone cómo está el mercado, pues nos pone la ganancia o pérdida que tenemos y también pues la ganancia o pérdida total de la cartera, que en este caso con todo el dinero que hemos puesto o todo el capital que hemos puesto, en total llevamos una pérdida acumulada del 24% en este ejemplo, ¿vale? Y evidentemente, bueno, aquí nos da más datos que pueden ser relevantes o no, como que el 73% de las empresas son grandes y todo esto que te he mencionado antes, ¿vale? Aquí tenemos las empresas. Como puedes ver, evidentemente, si quieres saber las noticias, aquí
son 8 inversiones. Si quieres saber las noticias de estas empresas, le damos a noticias y más, y evidentemente pues todas estas noticias que salen son noticias que afectan, como ves, te habla de Amazon, te habla de Meta, te habla de Adobe, es decir, son compañías que tenemos en la cartera. Entonces, una vez tenemos aquí las compañías, pues por ejemplo, lo que te digo, si quieres añadir una, por ejemplo aquí, porque has añadido una en cartera, pues simplemente es, como dije antes, pues más inversiones, pones por ejemplo, yo que sé, pues pones Disney, como he dicho antes, ¿vale? Y aquí, pues por ejemplo, eso, eliges el número de acciones, la fecha en concreta, por ejemplo el 1, el precio que estaba, si coincide bien, si no, pues lo cambias. También si has hecho alguna posterior compra o venta, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues añadir más. Se añade, evidentemente se añade a la cartera, y ahora pues la tenemos. Como digo, luego aquí esta es la parte genérica de la cartera, pero luego podemos entrar en cada compañía. Como puedes ver, por ejemplo, si yo entro en Alphabet, ¿vale? Directamente aquí ya veo el porcentaje de peso que tengo en cartera de Alphabet, ¿vale? Porque Alphabet, aparte de estar en mi lista de seguimiento, también la tengo en cartera, y evidentemente pues en este caso o en este ejemplo que me he inventado, pues tengo un 23,8%, ¿vale? Y evidentemente pues ahora mismo, aunque me ponga que he ganado hoy X cantidad de dinero, 18 dólares, realmente tengo una pérdida acumulada por lo que he puesto del 18% con Alphabet, ¿vale? Y evidentemente pues aquí es la evolución de lo que ha hecho la compañía. Luego aquí son, si te fijas, todo noticias sobre la propia compañía, es decir, o noticias que afectan a la compañía en cuestión. Entonces es interesante, aparte, como ves, pues información, como ya te comenté antes, información de la empresa, para ir directamente a la página web, los resultados y todo esto. Entonces todo esto, digamos que de una forma simple, sencilla, es una herramienta que parece simple, ya te digo, es gratis, es gratuita, y lo interesante de esto es sobre todo para tenerlo con compañías que nos cuesta avisar, como por ejemplo, ya te pongo el ejemplo de Diane Durham. Diane Durham, por ejemplo, al entrar directamente y tenerla en cartera, que en este caso, como ves, pues sí, aquí tengo la posición, aquí evidentemente la evolución de la compañía, aquí te sale un listado de lo que le está pasando a Diane Durham. Por ejemplo, ayer y antes de ayer se publicaron las noticias de que evidentemente hay unos problemas con el regulador británico, de que la compañía está pendiente de a ver si es o no aceptada la compra o la adquisición de Link. Entonces, pues eso evidentemente ha afectado al mercado, y por eso, que bueno, no lo hemos visto en el ejemplo, pero la compañía de Link pues ha caído ayer un 20%. Entonces esto es importante porque si tú, por ejemplo, entras a una compañía como es Diane Durham o como es cualquier otra small cap que no te da o no te facilita esa información, pues digamos que aquí Google o Google Finance pues recopila toda esa información y nos muestra, digamos que todo lo más relevante. Ya te digo, evidentemente a la hora de analizar y valorar una compañía, pues hay que hacerlo por completo, es decir, nosotros lo normal es que si por ejemplo esta es nuestra cartera y tenemos pues por ejemplo yo que sé Adobe, pues lo suyo sería ir a la página de Adobe, ¿vale? A la principal, donde podemos evidentemente ver todo lo de Adobe, y evidentemente aquí pues buscar el Investor Relation o directamente, como digo siempre, escribirlo en Google, digamos que en este caso Adobe e Investor Relation, y todas las noticias, información, informes anuales, trimestrales, es decir, todo lo que debemos leernos. Pero como por supuesto no todas las compañías publican todo lo que ocurre, ¿vale? Porque evidentemente no están obligadas, solo tienen que publicar la parte de contabilidad y notas de prensa y cosas de esas, pero hay otras cosas que no publican y que pueden ser relevantes. Por eso es interesante tener una herramienta como por ejemplo Google Finance, para que si no tenemos digamos que si estamos empezando o si no tenemos un Excel preparado para evidentemente hacernos nuestra cartera, o si por ejemplo no tenemos, ¿qué te digo yo? Un buen broker que nos diga todas las acciones que tenemos en cartera, o que nos pase la información de todas esas acciones, pues siempre es bueno tener, digamos que una herramienta como esta. Y por eso creo que, en mi opinión, esta es una herramienta interesante, ya que por ejemplo ayer que cayó el mercado, esto lo estoy grabando yo en miércoles, ¿vale? Seguramente lo subiré mañana o pasado mañana, ¿vale? Jueves o viernes, pero digamos que lo que pasó ayer fue, por ejemplo, que en Estados Unidos pues se supo como noticia que el dato de inflación
e inflación subyacente fueron peores de lo esperado. Es decir, el de inflación bajó un poquito, ¿vale? Que creo que fue del 8,5 al 8,3, ¿vale? Pero aunque el mercado esperaba que bajara un poquito más, mientras que el subyacente en vez de bajar subió, ¿vale? No sé si del 5,8 al 6 y pico, es que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, esa noticia de ayer, que fue cuando los mercados cayeron a plomo, ¿vale? Que la mayoría de acciones cayeron y no sabemos por qué, pues realmente si tuviéramos una herramienta como Google Finance, donde tenemos una lista de seguimiento y al mismo tiempo tenemos nuestra cartera puesta aquí, que ya te digo que es de forma privada, es decir, nadie lo puede ver, pero sin embargo podemos acceder a esas noticias y ayer, por ejemplo, salió aquí el apartado de cómo afecta, digamos, negativamente lo del dato de inflación y cómo se lo han tomado los mercados.